Buenas noches. Hoy es un tiempo maravilloso, es un tiempo de bendición, es un tiempo de victoria, es un tiempo donde vamos a poder estudiar mucho más a profundidad la escritura. Estamos desarrollando el martes un estudio muy lindo que sé que va a ser un tiempo de bendición acerca del Sermón del Monte. Son varias palabras muy puntuales que Dios dio a través de esa palabra. Una de ellas fue los bienaventurados. Benditos los bienaventurados, doblemente bendecidos. Esa es una de las primeras palabras que dio el Señor en el monte. La segunda nos dice hermosamente que tú y yo somos la sal. Linita, muy buenas noches. Nos dice que nosotros somos la sal del mundo. Y a veces cuando leemos no logramos comprender ese concepto tan hermoso, pero también tan importante, porque Dios dice que tengamos nosotros palabras sazonadas. Y el Señor nos ha dicho, nos ha mandado a que condimentemos, a que preservemos, porque somos importantes. También nos ha mandado a ser fertilizante, nos ha enviado a hacer tantas cosas. Y es un tiempo maravilloso donde te tengo una gran noticia. Más o menos entre sábado y domingo de esta semana vamos a tener ya nuestra página web. Estamos ya en los últimos toques finales. Entonces, si tú te has perdido alguna serie, algún tema y puntualmente quieres ver o ese personaje bíblico o ese libro de la Biblia que te ha costado trabajo cuando empiezas a leerlo y no has comprendido muy bien, o quieres ver una de nuestras series, simplemente tú vas y lo vas a ubicar y podrás verlo. Serán 30 minutos donde va a haber una explicación sobre temas muy lindos que sé que van a bendecir tu vida grandemente. Bueno, hoy continuamos, como le estaba diciendo, con la enseñanza del Sermón del Monte en Mateo 5. Y hoy tenemos un tema muy especial. ¿Y por qué lo quisimos dividir entre la sal y la luz? Porque son muy importantes. Ambos aparecen seguidos, pero quisimos hacer una diferencia porque es muy importante que lo estudiemos a profundidad. Acerca de la luz, mire la hermosa explicación que encontramos, y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice Mateo 5, 14 al 16, la luz del mundo. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Estoy leyéndolo en Nueva Traducción Viviente. Mire, eso es muy importante y lo vamos a empezar a desglosar. Son solamente 3 versículos, pero tiene un mensaje supremamente profundo. ¿Qué quiere nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo desea que lo busquemos, que lo conozcamos, porque yo siempre le he dicho que cuando usted y yo tenemos un encuentro personal con el Señor, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Él tiene ese poder transformador, es el que tiene toda esa palabra de vida eterna, de gozo, de bienestar que llega a nosotros y trae un gozo indescriptible y un gozo que no te lo puede dar nada, solamente la presencia del Señor. También entendemos la importancia del Evangelio, que la importancia del Evangelio es esa luz que el Señor quiere que resplandezca, así como está ahora en nosotros, llegue a muchas más personas. Debe ser ese rayito de luz que disipe toda la oscuridad de la vida que nos rodea. Cuando llega el Evangelio, alumbra la luz del Evangelio en nuestras vidas. Dice la palabra en Romanos, el Evangelio es el poder de Dios, poder de transformación, y no me avergüenzo del Evangelio. Y es maravilloso entender, porque la luz del Evangelio, a lo que Dios nos ha llamado a través de su Hijo, es que entendamos claramente, nadie se salva solo o sola, exclusivamente por sí mismo. Nosotros necesitamos de tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y por eso cuando habla de que se enciende una lámpara, esa lámpara no es para iluminarnos a nosotros mismos, es para hacer luz para otros.
También dice hermosamente, cuando empezamos a leer, habla de una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. En la antigüedad se construía los castillos y las grandes edificaciones en las partes más altas. ¿Por qué? No solamente por un tema de majestuosidad, de imponencia, que también formaba parte de eso, sino que al estar geográficamente, Alexander, buenas noches, bienvenidos, estamos en la serie La Luz del Mundo. Cuando dice que una ciudad está en lo alto de una colina, no solamente era por poder, para mostrar los castillos, para mostrar las edificaciones, sino porque esos lugares estratégicos permitían y cuando tú estás en la parte superior puedes tener una mirada completa de todo lo que está ocurriendo, qué personas vienen, si venía un ataque, y podían tener torres altas, y en esas torres altas siempre había vigilancia en las grandes ciudades. Entonces, ¿qué nos habla? De que nosotros somos esa luz. Estamos llamados a estar vigilantes, a estar atentos, a saber qué es lo que pasa. Y también dice que nadie enciende una lámpara y luego la pone en una canasta. Eso es muy importante porque, como le decía, esa luz es el encuentro personal con Jesucristo. Esa luz es la luz del Evangelio que transforma la vida de las personas. Nosotros traemos la luz para muchos, esa luz para las almas, luz para los corazones, luz para cada persona que conoce al Señor Jesucristo. La luz es contagiar el gozo, la alegría, el avivar, la presencia de tener al Señor en nuestro corazón. Cuando dice específicamente la palabra que cuando tú tienes una luz o una lámpara no la escondes, eso hace referencia a que algunas personas son expertas en mantener en tiempos de tristeza. Personas que están todo el tiempo en depresión, dicen algunos estoy bajo de nota. Y pensaría usted, es que la vida no le sonríe, es que cuando tú no conoces al Señor, tú no tienes consuelo. Si tú no conoces al Señor, no has conocido el gozo. Si tu gozo es ir a un centro comercial y comprar ropa, cuando llegas a casa ya no tienes que comprar. Aunque tengas más ropa, se pasa el gozo. Si la persona el gozo es ir a un baile y se terminó el baile, regresa a su realidad y se acabó. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros no tenemos el gozo ni la presencia del Señor? Cubrimos esos vacíos emocionales temporalmente con hábitos, con costumbres, con personas, con lugares y con hábitos. Y muchas de estas situaciones, en vez de ser de bendición, son dificultades para nuestras vidas. Queremos cubrir con personas y con cosas lo que solamente Dios puede cubrir, ese vacío del corazón. Por eso usted ve personas que están hoy y al otro día ¿por qué? Porque su mirada no está en Cristo, porque su mirada está solamente en lo que sus ojitos físicos pueden ver. Entonces, eso es lo que habla específicamente de que usted no coloca una luz y esa luz la esconde, no enciendes una lámpara y luego la pones debajo de una canasta. Entonces muchas personas viven así, con su luz prácticamente a punto de apagarse. ¿Por qué? Porque no han conocido al Señor, porque quieren cubrir muchas cosas. Y yo soy la primera que me incluyo. Yo siempre le he contado que yo cubrí un vacío emocional que era un helado. Usted me dice, ay, pero un helado, ¿qué malo tiene un helado? Le voy a contar la historia del helado. Yo todos los días me comía un helado. Lloviera, hiciera sol, con relámpago, con frío, con calor, sin importar el clima, yo me comía un helado. Porque el dulce, usted sabe que el dulce nos da como un autoconsuelo y nos da como una sensación chiquita de alegría. Entonces yo todos los días me comía un dulce, especialmente un helado. Pues llegó un tiempo que de los 20 pasamos a los 30, de los 30 pasamos a los 40 y no le quiero decir hasta dónde vamos. Cuando un día yo fui al médico y oh sorpresa, cuando me dijeron, estás a punto de irte por una diabetes. Y yo le dije, ¿qué?
el inocente helado con el cual yo cubría mis vacíos emocionales y me sentía triste, me sentía melancólica, quería autoconsolarme, quería sentirme bien. Y usted sabe que el azúcar tiene esa capacidad de hacerte creer, dispara todo nuestro sistema y te da como una sensación de paz y de tranquilidad, pero es momentánea. Ese sencillo helado me pasó factura después de muchos años, y una factura muy grande. Yo tuve que hacer un cambio drástico, adiós heladito, y no solamente helado, sino quitar toda una cantidad de temas de azúcar. Y cuando lo hice, yo le he contado lo que me pasó, a mis manos me temblaban. Y yo duré 15 días donde las manos me hacían eso. Yo le decía, Señor, ¿qué es esto? Y Él me decía, te estoy quitando esta atadura, estoy descontaminando tu vida, estoy quitando esa dependencia emocional al dulce. Y el Señor me decía, si esto es a nivel de un dulce, que estoy dejando el hábito del dulce, ¿cuánto más una adicción, un alcohol, un cigarrillo? Y Él me decía, son 10, 15 o 20 veces más. Por eso muchas personas no pueden dejar atrás su pasado y estar en esa depresión, en esa tristeza. Y eso se manifiesta a través del alcohol, a través del cigarrillo, a través de medicamentos. Así sea medicación controlada, toman una cantidad de medicamentos y quieren cubrir esos vacíos, o queremos cubrir esos vacíos de alguna manera, y realmente finalmente lo que tenemos es una tristeza tan grande en el corazón. Tenemos un vacío emocional que solo el Señor puede cubrirlo, y cuando el Señor llega a nuestras vidas, Él transforma todo. Él hace que nuestras dependencias se mueran, que esas ataduras que te tuvieron ahí agarrado de manos y pies sean libres, seamos libres. Para los que somos hijos e hijas de Dios, Dios nos ha llamado a ser una antorcha, una luz en medio de las tinieblas, una luz en medio del mundo. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros irradiamos esa alegría, ese gozo, y muchos se van a decir, oye, pero yo te veo que estás feliz, pero yo te veo que, ejemplo, siempre me recuerdo una compañera de trabajo que me decía, oye, nosotros trabajamos muchísimas horas. Ese trabajo fue hace muchos años, fue prácticamente cuando yo estaba empezando mi vida profesional. Y era una jornada larguísima, era un trabajo muy largo, era extenuante, era de mucho número, de mucha responsabilidad. Y yo recuerdo que una vez una compañera me dijo, ¿cómo tú, que trabajas casi con la misma carga, incluso un poco más, siempre estás feliz, siempre estás alegre? Y digo, estoy agradecida primero porque tengo vida, estoy agradecida porque tengo trabajo, estoy agradecida porque aunque salga cansada, sé que llego a mi casa y tengo un hogar, tengo un esposo, tengo unos hijos. Y le hice la lista de todo lo que está agradecido. Y ella me dice, oye, yo nunca había pensado eso, simplemente veía el trabajo como no una bendición, sino como que tengo que hacerlo, como que me tocó. Y cuando tú cambias eso y empiezas a hablar, así sea la cosa más sencilla, empiezas a hablar de ese punto donde inicia la conversación, habla de Jesucristo. Habla de Jesucristo, habla cómo Dios ha transformado en tu vida. Esa es la mayor enseñanza. Muchas personas, yo le he dicho, no cargarán una Biblia. Algunas personas no la leerán. Algunas personas no se sentarán en una iglesia. Pero tendrán un encuentro personal con el Señor por una palabra que llegue a lo profundo de su corazón. Y para eso estamos tú y yo. Nosotros tenemos que hablar de nuestro Jesucristo, hablar de nuestro Dios, de todo lo que ha hecho en nuestras vidas. El Evangelio nos dice en pocas palabras que lo que hace es tan grande y poderoso porque ilumina todo a nuestro paso. Cuando usted llega a un sitio, usted lleva ese amor por las almas, usted lleva ese gozo, esa felicidad. No quiere decir que a veces no vamos a tener días difíciles, claro que sí, pero sabe, no importa cuál sea la situación, sabemos que somos más que vencedores y además estamos en el equipo ganador. Nuestro Padre jamás ha perdido una batalla. Entonces, ¿cómo no andar tranquilos? ¿Cómo no saber y tener claro que el que nos guarda no se va a dormir? Que estamos protegidos, como dice en Salmo 91, bajo la sombra del Altísimo, que Él nos guarda nuestra vida. Dice la palabra que alrededor nuestro hay ángeles con espadas de fuego durante el día y la noche guardándonos.
Cuando el Señor habla y nos dice, bendito tu entrar, bendito tu salir, bendita tu la cena, bendito en el campo, en la ciudad, a ti no te bendice el sitio, te bendices el Dios que tú tienes. Y eso es lo que es importante. A veces muchas personas he atendido últimamente en consejería y me voy ya para Canadá. Y yo le dije, hijo de Jesucristo, no, nada, pero yo me voy para Canadá. Pastora, ya tengo la prima, la cuñada, yo no sé qué, el primo hermano, yo no sé quién. Y le dije, ven, ¿qué dijo el Señor acerca de eso? No, pero es que yo me voy. Muchas personas, ¿tú estás seguro de estudiar medicina? Claro, estoy convencido. 2 semestres más, 1 año perdido, plata perdida, terminamos haciendo ingeniería. Y no es que una carrera sea más que la otra, todas son fabulosas. Pero ¿por qué arrancaste medicina? Porque en mi casa todos eran médicos, porque me dijeron que era lo que más ganaba, pero finalmente no recibimos la dirección del Señor. Qué importante cuando tú y yo escuchamos atentamente la voz de Dios y la ponemos por obra y obedecemos sus mandatos, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. El mejor fruto, lo mejor que tú puedes hacer es sacar esos pequeños instantes de oración. Es tan maravilloso. Esto te permite tener ese gozo. Mire que la palabra nos dice que en todo tiempo estemos orando, que en todo tiempo estemos adorando. Yo le quiero contar, hace ya algunos días viajé, estoy en Alemania, y lo que yo le decía hace poquito a algunas personas, a veces en Colombia o en nuestros países latinoamericanos hablamos mucho. Y me incluyo, soy la primera. Y todo el tiempo usted va haciendo, va al supermercado, va con su carrito y usted escucha un montón de conversaciones que aunque usted no quiera oírlas, pues usted la va a oír, a menos que ponga así. Usted va en un bus, es lo mismo, todo el mundo... En toda parte, tú estás haciendo la cola en Bancolombia, que si te toca hacer una cola en Bancolombia, tú me entiendes que tengo unas 1h30, 2 horas haciendo la cola. Tú escuchas a todo el mundo, es inevitable. Pero cuando tú vienes a países, por ejemplo, Alemania, que su cultura es completamente diferente a la nuestra, tú no escuchas a nadie. Yo me he subido en el tranvía, en el metro, y tú sabes, uno sabe que va la gente porque siente que la gente respira, pero nadie habla, nadie te mira. Y entonces yo decía, acá estamos saturados y queremos incluso tiempos y momentos de intimidad. Y aquí es el otro extremo, aquí es que ya no escuchas nada, o sea que es otro punto completamente diferente. Aquí estamos tan llenos, tan ocupados, hay tanto bulla, tanto sonido a nuestro alrededor y a veces no tenemos ese tiempo para buscar al Señor. Y aquí tenemos de pronto ese silencio, pero la gente no quiere buscar al Señor. Entonces es importante entender que es maravilloso poder hablar con las personas, pero antes conéctate tú con el Señor, conéctate y saca esos tiempos maravillosos de oración. Muchas personas me han preguntado, Ángela, ¿y tú cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? Y más que el tiempo, es que todo el tiempo estés con Él. Yo estoy haciendo el almuerzo en mi casa y yo estoy picando y le digo, ay Señor, mira, y me pongo a conversar. Me levanto y hay cosas que digo, Señor, yo necesito hacer tal cosa, pero no tengo ni idea cómo la voy a hacer. Y Él empieza a darme sus planes y me dice, mira, haz esto, necesitaba hacer una diligencia aquí en Alemania y le dije a mi hijo, mami, mira en el WhatsApp, GPS. Y yo dije, ¿yo cómo llego allá? Pues vi las indicaciones y me pegué la ida al otro extremo de la ciudad de Berlín y llegué. Cuando llegué a hacer la diligencia que tenía que hacer, me di cuenta que en el mismo barrio donde yo vivía podía haber hecho la diligencia. Y yo decía, ay no, perdí mi tiempo, hora, etc. A veces nos pasa, pero lo primero era no solamente consultar en tu correo, más que en tu correo, consultar en un GPS o en Google Maps. A veces no le preguntamos, si yo le dice estaciones, punto, pero créeme que Dios hubiera sabido cuál era la más cerca. A veces salimos corriendo, pero no sabemos ni para dónde. Entonces, recuerde que nuestro mejor GPS es el Señor. El Señor nos da esa alegría, nos da ese gozo, nos da esa dirección, nos da ese acompañamiento, nos da ese consuelo. Él nos manda que brillemos, que ese es el deseo del Señor.
que permitamos que ese susurro de oración, de conversación, quede en nuestro corazón. Por la mañana, cuando abres los ojos, empieza. Gracias, Señor. Cuando te estás bañando, gracias, Señor, por el agua. Cuando estás comiendo, desayunando, gracias, Señor, por los alimentos. Cuando está lloviendo, Señor, gracias por este abrigo que tengo, gracias por esta sombrilla. Y todo el tiempo es tu conversación. Es como cuando tienes un novio, tú quieres hablar con el novio todo el día. Es lo mismo con el Señor. Saquémosle esos tiempos que son maravillosos y empezará a brillar esa luz del Evangelio y podremos ser testimonios a otros. Permitamos que brille nuestra alma, nuestro corazón, que sea el Señor guiando cada uno de nuestros pasos. ¿Qué quiere decir que Jesús sea la luz del mundo? Recuerde, la resurrección de Cristo es simbolizada por la luz y por el fuego nuevo que ahuyenta las tinieblas de la muerte, y Él como resucita victorioso. Jesús ya no está en el sepulcro, Él es la luz del mundo, Él venció la muerte y nos ha obtenido y nos ha dado una salvación tan grande. Juan 8:12, maravilloso. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Qué maravilloso cuando logramos entender la palabra. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Entonces vemos como el Señor siempre quiere y tiene los mejores planes para nosotros. Efesios 5:8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son la luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Dios nos ha llamado a ser luz. La luz tiene ese poder maravilloso que abre camino en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de cualquier situación. Que tú seas luz, que Dios acompañe tus pasos, guíe tu familia, guíe tus decisiones, guíe tu corazón. Que tú no te muevas por vista, no tengamos esa fe como de Tomasito. Tomasito decía, pero es que si yo toco, si yo miro, ahí sí creo. No. Nuestra fe no es por vista, nuestra fe es por palabra, por lo que Él ha dicho a través de su Sagrada Escritura. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora somos luz y vivamos como hijos de Dios. Salmo 119:10, tu palabra. Wow, esta me encanta. Si usted me pregunta, esa es una palabra que yo siempre le invoco en mi tiempo de oración. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es luz en mi sendero. Qué maravilloso cuando tú y yo nos dejamos guiar por el Señor. Dejamos que Él, esos planes maravillosos que tiene para nosotros, se cumplan. Cuando hay obediencia, cuando estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, a escuchar ese tiempo, no solamente por la mañana, por la tarde, por la noche. Mira, no importa el tiempo o la duración o la profundidad, Él necesita y Él lo que quiere es estar conectado con nosotros. A veces pensamos que yo le tengo que decir, y Efesios tal, pues si tú te sabes la cita bíblica, maravilloso. A veces no nos sabemos todas las citas bíblicas, pero eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es tu corazón dispuesto a buscarlo. Conozco personas que se conocen la Biblia de atrás adelante y de adelante para atrás, pero nunca han tenido un encuentro personal con el Señor. Tienen mucha información. Entonces es importante y es hermoso poder estudiar la Escritura, claro que sí, pero cuando tú tienes ese encuentro con el Señor y empiezas ese estudio de la palabra, eso es una bomba, porque si no tendríamos solo información, solo un cartón más, y nuestra vida no sería transformada. Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Dos conclusiones súper importantes para terminar esta noche. La primera, anota cuántas cosas puedes hacer. Coge papel y lápiz, si puedes hoy por la noche o si no este fin de semana, y apunta cuántas cosas puedes hacer para ayudar a otra persona. Y planifica cuándo lo harás. Mire, muchas veces usted está haciendo un deporte, está en el supermercado, está en la lavandería cuando el Señor le
pone y le recuerda a alguien. A mí me pasó hace poquito, era una compañera del colegio y yo no me veo con ella. Éramos compañeras cuando yo tenía 10 años, estaba en quinto de bachillerato. Desde esa época ella la cambiaron de colegio a mi amiga y nunca volvimos a tener contacto. Y el Señor me dijo claramente, y me dijo su nombre y su apellido, y me dijo, ora ya por ella, ora ya por protección. Habían pasado muchísimos años y yo automáticamente recordé que era mi compañera con la que compartíamos la lonchera en la hora del recreo, y automáticamente me hice a un ladito y empecé, le dije, estaba en el súper, le dije, Señor, te pido por ella, guarda su vida, guarda su entrar. El sueño de ella era ser madre, muy seguramente es madre. Señor, guarda su familia, su hogar, guarda su corazón. Fue una oración muy corta, pero que llega y sale de nuestro corazón. Yo podía haberle dicho, ay Señor, pero es que estoy en la calle, no, espérate a que llegue, espérate más tarde, o incluso se me había podido olvidar. Tenemos que ser diligentes. Muchas veces Dios nos va a decir, llama a fulano de tal, y tú no sabes si esa llamada, esa persona está en un momento de angustia, desesperación, de preocupación, está a punto de tomar una decisión terrible. Entonces, cuando el Señor nos dice o nos pone en el sentir o nos pone a orar o nos dice que llamemos o que visitemos a una persona, créame que Dios tiene un control y los propósitos de Él son perfectos. Entonces, haga su lista. Personas, incluso empecemos desde casa. Esa tía, esa prima que hace, usted no la conoce, usted no la ha vuelto a visitar, y lamentablemente en las familias siempre se reúnen, es en un funeral. No debería ser así. Eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. Cojamos un teléfono, llamemos al tío, llamemos a la prima, no tiene que ser una llamada extensa. Nosotros creamos en la familia el grupo de WhatsApp, y el grupo de la familia se llama Familia Bendecida, y ahí colocamos siempre un versículo bíblico todos los días por la mañana, y después si hay una petición empezamos por los de casa. Un primo está sin trabajo, el esposo, una cuñada va a tener bebé, pedimos por su parto, pedimos por las diferentes cosas, y luego empezamos poco a poco al WhatsApp a implementar orar por otros. Y ha sido un tiempo maravilloso, y como familia nos hemos unido y ha sido muy bueno. Y colocamos también las fechas de los cumpleaños, le ponemos un muñequito, la torta, y entonces esa persona recibe una palabra hermosa y somos todos familia. O la llamamos, y si algunos están ahí, van y le llevan una pequeña torta. O sea, hemos tratado de alimentar esa llama en la familia, y eso no lo hacíamos. El grupo lleva más o menos como 1 año y medio, más o menos aproximadamente, y ha sido tan bueno, y hemos visto como el amor nos ha unido como familia. Empezamos clamando por nosotros mismos, y ahorita tenemos un listado donde yo mando, mire, necesito apoyo en oración, tal persona de la iglesia está en UCI, tal persona, y mis primas responden, listo prima, para que sea. El tío responde y dice, sí, claro que sí. Y después me pregunta, oye, ¿qué pasó con tu Le dije, no, salió bien de la clínica, ya tiene trabajo, y coloco la respuesta que pasó. Y es una forma muy sencilla donde empezamos con nuestra propia casa. Recuerde que dice la palabra, Josué dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Que tú seas la antorcha, que tú seas esa luz que ilumine, que guíe a tu familia. Si aún no ha llegado a tu familia, y uno dice, pero yo, ¿cómo le voy a hablar de Julanita de Dios? Mire, a veces la forma más sencilla, un familiar que está en una situación difícil, vaya con un mercado. Una situación difícil, están en una clínica, necesita ropa. Cuando sales, yo paso con mi carro, te recojo, necesitas que te llegue algún medicamento. Empezamos desde casa, nuestro testimonio empieza en casa, y así debe ser. También haz esa lista, empieza con las personas de tu casa, de tu trabajo, amistades. Coloca esa lista en un lugar donde lo puedas ver fácilmente, y estás orando por las personas, estás llamando, ¿cómo vas? Hace poco llamé a una persona con la que yo trabajé hace muchos años, y me dijo, estoy angustiada, no tengo trabajo hace tantas semanas. Y le dije, ¿por qué no me llamas? Y me dio pena. Le dije, bueno, yo ya no trabajo en el mundo laboral, no me muevo en esa área, pero tengo un par de contactos, mándame la hoja de vida. Y empecé a llamar, y esa fue la excusa perfecta.
y hablé con otras personas que hace tiempo no hablaba. Los invité a que nos acompañaran a ver las prédicas, ya hay algunos aquí conectados y finalmente entre tantos conocidos se logró una entrevista y finalmente mi amiga está trabajando. Entonces vemos que podemos ayudar a muchos de muchas maneras y a veces estamos tan ocupados y no nos damos cuenta que las personas alrededor necesitan nuestro amor, necesitan nuestro consuelo, necesitan nuestra compañía, necesitan una llamada. A veces pensamos que todo es plata. Bueno, hay momentos en que si hay una necesidad y se puede ayudar de alguna manera, gloria a Dios, pero también es eso. La gente siempre espera para estar en un cementerio para llevar los mariachis, pegar los alaridos más impresionantes, entiérreme, tíreme en el hueco y ahí sí las lágrimas y todo. Y las flores, perdone la expresión, con todo el respeto que usted se merece. ¿Ya para qué? En vida es que tenemos que hacer tantas cosas por nuestros seres queridos. Y empezamos por casa, porque el testimonio arranca con nuestra casa. Segunda y última conclusión, siempre esfuércese para dar ese testimonio de que su vida ha sido transformado, de ese testimonio cuente cómo el Señor ha sanado su familia, cómo el Señor le ha provisto. Háblele a muchos de lo que Dios hace en su vida, no solamente en su familia, en el trabajo, en la escuela, donde vaya, no se avergüence, más que decir soy cristiana. Hable de Jesucristo porque el protagonista tiene que ser Él. Él no vino a implementar religiones. Acuérdese que el Señor lo que vino fue a dar un testimonio de amor y de vida. Él vino por los perdidos, Él vino por el leproso, Él vino por la prostituta, Él vino por el cobrador de impuestos, por lo que para el mundo no valía nada. Él vino por los perdidos. ¿Cuánto más nosotros que hemos conocido su amor y misericordia? ¿Cómo no vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no vamos a empezar el testimonio en casa? Y ese testimonio de amor que no solamente se quede en casa, vaya con amigos, con compañeros, a muchas otras personas podamos extender esa palabra tan maravillosa que es el Evangelio, que es la luz del mundo. Tanto se necesita del Señor. Si hay multitudes que si hoy llegara el Señor se perderían y no irían con Él. Entonces nuestra misión es bien importante, es hermosa y tenemos que ser ágiles y perseverantes. Ese era el mensaje que tenía para compartir con ustedes. Somos la luz del mundo en medio de las tinieblas, pero somos más que vencedores. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendigo tu vida, bendigo este inicio de semana, bendigo cada actividad que tú vayas a hacer. Comparte este link. Mire, muchas personas le van a decir, a mí me lo han dicho. Y amigas, qué pena, Angelita, te quiero, pero no me mandes eso. Yo, perfecto. Y cuando están en un problema, son la primera llamada que llega, es a mí, eso. Y yo no le digo, oiga, pero es que usted no quiere nada con Jesucristo, usted no escucha. No, yo la escucho y esa es la oportunidad de hablar. No pongas barreras, nunca pongas barreras. Crea puentes que conecten, puentes que sean de bendición. Une a las personas, no seas división, no seas contienda, no seas reproche, no sean juicios. Seamos amor, bendición, compasión, justicia, ternura, piedad. Eso es lo que necesita este mundo tan perdido. Gracias por estar aquí. Bendigo tu vida. Adiós, adiós. Nos vemos el jueves. El jueves empezamos una serie maravillosa que sé que va a bendecir grandemente tu vida, las maldiciones, y vamos a hablar de todo lo que implica este tema, porque este tema es bien extenso y lo vamos a ver en una serie de varios capítulos el jueves. Bueno, nos vemos. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Buena noche.